controlamos absolutamente todo y esa es la ventaja de ser full stack. No hay nada que esté oculto para nosotros, decidimos absolutamente todo, incluso también cómo va a estar modelada la base de datos, y eso te da muchísima claridad y muchísima transparencia en el proceso de desarrollo. Al principio todo parece quizás un poco confuso, pero después te terminás dando cuenta que es siempre exactamente lo mismo y el nivel de complejidad primero es así, primero es un poquito empinado, pero después ¡pah!, se pone chato, no se vuelve más complejo, es siempre lo mismo. Y después empezás a apreciar las librerías como Express, como React, como Next.js, que hacen que todo lo que vamos a hacer ahora con puro HTML, CSS y JavaScript se haga incluso de una manera más sencilla. Bueno, como recordarán, hace un par de videos vimos cómo montar nuestro servidor con Node.js sin utilizar librerías ni frameworks ni nada, y vimos cómo se nos empezaba a complicar un poco para servir archivos estáticos, ya se volvía medio tediosa la cuestión, y en este video vamos a ver qué fácil que es hacerlo con Express.js, que es un framework muy comúnmente utilizado de Node.js para montar un servidor de una manera súper sencilla, y justamente es framework porque nos ayuda con un montón de otras cosas de nuestro servidor. Pero miren, pongamos ejemplo Express.js y entramos a la documentación oficial de Express y nos muestra cómo hacer un hola mundo de una manera muy sencilla, y vamos a copiar esto, y acuérdense que teníamos montado nuestro servidor de Node.js, vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner server node, y este archivo ni siquiera lo vamos a utilizar, y vamos a crear otro index.js, pegamos el código de esta aplicación, y ahora que conocemos un poco de la sintaxis de JavaScript ya podemos interpretar un poco lo que está haciendo este código que estamos utilizando de terceros, que no tiene nada de malo copiar y pegar, siempre y cuando entendamos qué es lo que está sucediendo. Y si analizamos, lo primero que hace es requerir la librería, entonces primero tendríamos que instalarla, así que vamos a bajar el servidor y vamos a instalarla. Acuérdense que era yarn add express, la empezamos a instalar, y si se fijan en el package JSON, ahora esa instalación va a ir en la propiedad dependencies porque es de producción, no es de desarrollo solamente, así que no es dev dependency. Entonces genial, ya nos pudimos importar la librería Express y la tenemos en esta constante. Y fíjense que qué pasa cuando uno utiliza librerías de terceros, tiene que escribir el código en la manera en que los desarrolladores de esa librería nos dicen que hay que escribirlo. ¿Por qué? Porque acá de repente vemos que está ejecutando esto que nos importamos, con lo cual entendemos que es una función. Pero bueno, ellos estructuraron su librería así y hay que hacerlo de esta manera, y fíjense que denominan esto app, porque si nosotros nos posamos acá dice que esta función ejecutada dice que crea una Express Application. Esto vendría a ser como la aplicación. Fíjense que después definen la variable port, que nosotros, si lo recuerdan, lo teníamos en una variable de entorno que se llamaba así, y lo que nos está faltando acá es la configuración del paquete .env para que nos lea este archivo y levante las variables de entorno, que acuérdense que acá en el server node teníamos eso configurado. Entonces lo vamos a copiar desde acá, lo pegamos arriba, perfecto, y fíjense que si ahora hacemos yarn dev, fíjense que dice example app listening on port 4000, que vendría a ser este console log, porque lo que hace básicamente acá es configurar una ruta. Vamos a poner configurar rutas, y acá lo que hace es poner a escuchar la app en un puerto. Hasta ahí es muy parecido a Node.js, pero fíjense que sencillo está configurando que las peticiones que se reciban en esta ruta y que sean del método get, la petición HTTP sea de tipo get, la controlamos con esta función. Y acá está utilizando una función de flecha, pero como todavía no se las expliqué, vamos a poner una función normal, y lo mismo vamos a hacer acá, pero las funciones de flecha son súper sencillas, ni se preocupen por eso, no cambia absolutamente nada. Pero fíjense qué fácil ahora, si nosotros venimos a localhost 4000, ya tenemos un hello world. Y fíjense que ahora el objeto response tiene un método send, que en la librería HTTP eso no existe directamente. ¿Por qué? Porque los desarrolladores de Express lo hicieron de esa manera, y tienen métodos que ellos desarrollaron, que ellos decidieron que fuera así y que no fuera .end, y listo, uno se tiene que acostumbrar a hacer las cosas a la manera en la que los desarrolladores de determinada librería dicen que se hace. Escribieron ellos el código, uno tiene que aprender a utilizarlo y aprovecharse de esa abstracción que nos hace escribir un servidor de una manera mucho más sencilla, mucho más amigable. Si se acuerdan, antes todas las rutas estaban dentro de una misma función. Ahora de repente nosotros podemos poner, por ejemplo, otra ruta de tipo get, por ejemplo, que sea users, y puedo responder, por ejemplo, página de users, por ejemplo, que igual los archivos estáticos no va a ser así, pero fíjense que si yo ahora pongo users, ahí ya estoy haciendo que otra función controle otra de las requests. Entonces es como que es súper cómodo desarrollar un servidor y gestionar
gestionar las rutas y demás con Express, pero bueno, esta no se preocupen, no la vamos a poner así. Pero ahora nosotros lo que queremos es configurar de alguna manera el tema de servir archivos estáticos, que es lo que se nos empezaba a complicar un poco con Express. Y vamos a venir acá, vamos a venir a Google y vamos a poner Express Static Files, y fíjense que nos lleva de nuevo a la documentación oficial. Y acá si leemos un poco nos dice que para servir archivos de imágenes, de CSS, de JavaScript y todo eso que queremos, tenemos que utilizar esta línea de código. Miren, venimos acá, configuramos esto para que la aplicación utilice lo que nos devuelve la ejecución de este método de la aplicación de Express. Fíjense que desde esta función con la cual creábamos la aplicación, ahora también podemos acceder al método static, que le pasamos cuál es la carpeta que queremos servir, que es la carpeta public, y con esto, con esta línea de configuración, ya podríamos servir los archivos estáticos que están acá. Ya vamos a analizar más en detalle qué es lo que hace esta línea en particular, pero fíjense que con esta abstracción que nos hace Express, nosotros ahora ya podríamos venir a localhost y venir a la página principal, y fíjense que ya nos está devolviendo un HTML que es ni más ni menos que el index HTML que tenemos en esta ruta, que tiene un H1, una etiqueta que vendría a ser como un título, y después otra etiqueta que es un botón que tiene el texto obtener tareas. Pero ¿qué pasa? Si nosotros ahora apretamos F12 y tocamos obtener tareas, no pasa nada y esta página no hace nada. ¿Por qué? Porque solo mandamos un archivo HTML, y si venimos al network y hacemos la petición, fíjense que lo único que sale es una petición al localhost donde recibimos el HTML, pero este HTML no está haciendo sucesivas peticiones para ir a buscar ningún archivo adicional. Y si miramos más detenidamente el HTML, vemos que hay dos líneas comentadas. En una estábamos haciendo la petición del index.js, el archivo de JavaScript que vimos hace dos videos, que se nos complicaba hacerlo con Node.js porque no lo encontraba, porque nuestro servidor no estaba configurado para eso. Pero si ahora, miren, nosotros hacemos una nueva petición, fíjense cómo ahora lo fue a buscar al archivo y lo encontró. Lo encontró porque tenemos configurado nuestro servidor de Express para que sirva todos los archivos estáticos de la carpeta public. Entonces, fíjense que la primera línea de ese archivo de JavaScript es un console log que dice: este JavaScript va a ser interpretado por el navegador. Y si venimos a la consola del navegador, ¿qué pasó? Se ejecutó ese console log. Entonces acá ya vemos algo súper importante, que es esta dualidad que les comentaba, que nosotros utilizamos JavaScript para darle instrucciones tanto a un navegador como a un servidor, a una máquina. Entonces, por un lado tenemos este index.js en el cual estamos configurando nuestro servidor para que sirva archivos estáticos, para que controle las requests, para que la aplicación se ponga a escuchar en tal puerto de la computadora y demás. Y por otro lado, cuando llega una petición a este servidor, le devolvemos los archivos estáticos al navegador, y con este JavaScript le damos instrucciones a ese navegador. Que acá justamente lo que está pasando es el esquemita que yo siempre les muestro, que es esto. Este navegador de repente hace una petición a nuestro servidor que está siendo controlado por ese JavaScript que ahora tiene nuestra aplicación de Express, y este servidor le devuelve los archivos estáticos al navegador, que son HTML, CSS y JavaScript. Por el momento le estamos devolviendo solo HTML y JavaScript, y este JavaScript cuando llega acá es interpretado por el navegador y le da la instrucción de que muestre eso por consola, y el navegador muestra eso por consola. Y después, si seguimos analizando este archivo de JavaScript, lo sigue leyendo de arriba hacia abajo, y fíjense que hacemos una instrucción para obtener elementos del HTML y guardarlos en una constante, como por ejemplo utilizar el objeto global document, que recuerden que está disponible solo en el entorno del navegador, como les comentaba en este video donde veíamos este esquema. Y podemos ejecutar una de las típicas tareas del frontend, que es manipular elementos HTML, como por ejemplo obtenerlo. En este caso estamos haciendo un document.querySelector, que básicamente esto es para poder agarrar elementos del HTML, seleccionarlos. Y fíjense que si nosotros le pasamos así y miramos qué es lo que hace el querySelector, dice: retorna el primer elemento que machee con los selectores que nosotros pongamos acá. Y después ya veremos las distintas maneras de seleccionar elementos del HTML, pero no importa, en este caso nos quedaríamos con el primer botón. El tema es que hay uno solo, pero no nos interesa. Y después estamos mostrando por consola ese botón, que fíjense que lo estamos viendo acá, y si nos posamos, fíjense cómo titila acá el botón en el HTML, porque es ni más ni menos que una referencia a ese botón. Y después a ese botón que acabamos de agarrar lo estamos nutriendo de funcionalidad con los listeners. Fíjense que acá dice button
add event listener, un escuchador de eventos, que es básicamente también lo que hacíamos en Node.js, que nos suscribíamos al evento request. Bueno, ahora nos suscribimos al evento click de este botón en particular que acabamos de agarrar y le pasamos una función para controlar ese evento. Y si desplegamos qué es lo que tenemos en esa función, lo único que hice fue poner un console log que diga click. Pero ahora por lo menos el usuario no solo recibió el HTML para poder ver algo, para ver contenido, para ver la estructura de nuestra página web, que básicamente eso es el HTML, sino que ahora nosotros controlamos qué es lo que pasa cuando él hace clic en este botón. Fíjense que si ahora yo le doy a obtener tareas, fíjense que hace clic, entonces genial, ya nutrimos de interactividad nuestra web. Y si ahora venimos al HTML y descomentamos el CSS, que esto vendrían a ser los estilos, volvemos al navegador y refrescamos, fíjense que ahora nuestro botón es distinto y cuando le pasamos por encima se pone un poquito más clarito y sigue teniendo la funcionalidad. Pero ahí ya estamos viendo las tres cuestiones básicas de HTML, CSS y JavaScript. Con el HTML le mandamos la estructura de la web y después en el head de nuestro HTML hicimos referencia a otros dos archivos que necesitábamos, el de JavaScript para darle interactividad a este botón y mostrar algo por consola y el de CSS, por ejemplo, para que este botón quede más lindo. Pero básicamente les muestro esto súper sencillo para que vean que esto va a ser siempre así, nada más que uno cada vez le da más interactividad y más estilos a la web. Y si venimos al CSS es súper sencillo y fíjense que selecciona nuevamente, esta es la manera de seleccionar a todos los botones que se estén viendo en la página y lo que hace es cambiarle el background color, el color de fondo, sacarle los bordes, agregarle un padding, no importa, le pone determinados estilos que no vienen al caso porque ya veremos lo básico de CSS, pero básicamente hicimos eso, le dimos cuerpo a nuestra web con HTML, estilos con el CSS e interactividad con JavaScript. Y lo último que vamos a hacer es venir al index de nuestro frontend y acá lo que vamos a hacer es una petición a nuestro servidor. Vamos a comunicar nuestro frontend y nuestro backend y eso lo vamos a hacer con la función fetch, con la cual podemos hacer peticiones HTTP y en el primer parámetro tenemos que indicar qué URL vamos a hacer la petición y vamos a poner http localhost 4000 users. Pero ¿qué pasa? Esa ruta en nuestro backend no está, entonces la vamos a configurar y vamos a poner /users y acá lo que vamos a simular es como si hiciésemos una consulta a una base de datos y obtuviésemos un arreglo de usuarios y por ejemplo el primer usuario se llamase Martín y el segundo usuario se llamase Francisco, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya estaríamos comunicando nuestro frontend con nuestro backend. Entonces, si ahora venimos y refrescamos, venimos a la consola y apretamos obtener tareas, fíjense que hizo clic y si venimos al network vemos que salió una nueva petición para ir a buscar los usuarios y si vemos la respuesta fue el arreglo que nos acabamos de enviar desde nuestro backend. Y acá es donde surge la magia de ser full stack, en donde vemos que nosotros controlamos todo, controlamos lo que pasa en nuestro backend, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no, qué devuelve, en qué rutas, cómo se sirven los archivos y demás, y también controlamos qué es lo que pasa en el navegador, porque le enviamos los archivos tanto de estilos como de estructura, como de interactividad y demás. Entonces en este esquema nosotros escribimos nuestro código y lo almacenamos en este servidor, pero controlamos todo. Al ser full stack, nosotros estamos dándole instrucciones a nuestro servidor para que haga lo que nosotros querramos en las distintas rutas. Después estamos configurando el código que se le va a enviar a cada navegador que entre a nuestro sitio web y cuando ese código llega al navegador, el navegador cuenta con todas las instrucciones que nosotros definimos para comunicarse con nuestro backend. Entonces, por ejemplo, ya configuramos que cuando un usuario toca este botón obtener tareas, nuestro servidor le está enviando constantemente esos usuarios y en el medio, obviamente, nosotros en nuestro backend lo que haríamos el día de mañana cuando estemos conectados a MongoDB es primero hacer una consulta a la base de datos, por ejemplo de tareas vendría a ser en esta aplicación, y le responderíamos con las tareas, pero nosotros controlamos absolutamente todo. Y esto que les acabo de mostrar, esta comunicación entre el frontend y el backend es siempre igual, es muy parecida todo el tiempo. A lo sumo después vamos a ir agregando distintas rutas y distintas peticiones que se hacen desde el front al backend en función de otros botones, inputs, formularios y demás, pero es siempre lo mismo. Mostramos contenido con HTML, lo ponemos lindo con CSS, le damos interactividad con JavaScript y con JavaScript nos comunicamos de frontend a backend, pero todo siempre en función de lo que nosotros definimos. Controlamos absolutamente todo y esa es la ventaja de ser full stack. Nosotros decidimos absolutamente todo, incluso también cómo va a estar modelada la base de datos, decidimos absolutamente todo y eso te da muchísima claridad y muchísima transparencia en el proceso de desarrollo. Al principio todo parece quizás un poco confuso, pero después te terminás dando cuenta
cuenta que es siempre exactamente lo mismo y el nivel de complejidad primero es así, primero es un poquito empinado, pero después, ¡pa!, se pone chato, no se vuelve más complejo, es siempre, siempre lo mismo. Y después empezás a apreciar las librerías como Express, como React, como Next.js, que hacen que todo lo que vamos a hacer ahora con puro HTML, CSS y JavaScript se haga incluso de una manera más sencilla, obviamente abstraída y simplificada, con lo cual ahí un poco perdés la transparencia, pero te lo hace tan sencillo que, haceme caso, lo terminás agradeciendo muchísimo. Así que bueno, espero que hayan disfrutado este video, que les haya dado un poquito de claridad con respecto a lo que representa para uno ser full stack y lo bueno que está poder controlar todo en una aplicación. Y en el próximo video ya les voy a explicar un poco más detenidamente qué es lo que hace esta línea, porque quiero explicar en detalle el concepto de middleware en Node.js, porque es súper importante y en realidad en cualquier backend es súper importante y no quería mezclarlo dentro de esta explicación. Así que nada, espero que les haya gustado el contenido del video, no se olviden de compartirlo, de darle muy fuerte al botón de me gusta, les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo video. Chao.